puedes continuar con la grabación. Bien, entonces Hilda Taba sostenía que tenemos que tener en cuenta una finalidad hacia dónde queremos llegar y cuáles son nuestros objetivos específicos, ¿no? Para lograr esas finalidades. Bien, luego Hilda Taba también nos hablaba de una selección y organización de contenidos. Si se dieron cuenta en el video, ella hablaba también, aparte de partir de las necesidades culturales, de las necesidades de los estudiantes y de la cultura de los estudiantes, teníamos que tener una matriz y en esa matriz tenemos que organizar algunos elementos y acá hay uno de ellos, una selección y organización de los contenidos, ¿no? Aparte también en esta actividad tenemos que, en esta matriz, ¿no? En este cuadro que debemos tener, tiene que estar los objetivos definidos, los objetivos específicos, las actividades, pero también las formas de evaluación, como está acá, normas fijas de enseñanza y aprendizaje. Tiene que haber reglas claras, hablaba Hilda Taba, que ahora lo llamamos normas de convivencia. Hay que considerar los lineamientos claros de trabajo, pero también hay que fijar espacios para poder trabajar estas normas con los estudiantes. Si hay normas, hay un buen clima. Para ella el tema de la disciplina era importante, pero para eso se debía fijar normas, que es parte de lo que el video no mostró, pero sí lo muestra acá, ¿no? Que es un aporte de Hilda Taba también, lo que hoy conocemos con los acuerdos o normas de convivencia, ¿no? Y tiene que haber algo importante, que Hilda Taba ya nos los proponía desde, desde aquellos años, ¿no? Una programación para la respectiva evaluación. Quiere decir que ella nos decía que teníamos que tener un instrumento para evaluar cómo van a cómo van desarrollando los aprendizajes nuestros estudiantes, ¿no? Lógicamente que el sistema de evaluación era de 0 a 20, ¿no? En la escala vigesimal, ¿ya? Pero ella daba énfasis a la evaluación. Sin evaluación no podemos ver o no podemos verificar cómo van avanzando nuestros estudiantes. Muy importante el aporte de Hilda Taba, ¿no? Entonces, y sus aportes datan justamente, a ver, aquí está, de 1974. Entonces, los dos autores, 1974, anoten ellos, Saylor y Alexander, y también Hilda Taba también lo tenemos para ese mismo año, ¿no? Que ya prácticamente ya lo hemos conversado hace un momento. Pasamos a 1978 ya, ¿no? Vamos a ver qué autor tenemos. Glassman e Ibarrola, ¿no? Muy bien, a ver qué nos dicen estas autoras. A ver, nos dicen que el currículo es una síntesis instrumental. Quiere decir que es una síntesis, es un documento. Cuando ella habla de síntesis instrumental, habla del currículo oficial, quiere decir un documento, ¿no? Mediante el cual se seleccionan, organizan y ordenan para fines de enseñanza todos los aspectos de una profesión que consideran social y culturalmente valiosos y profesionalmente eficientes. Entonces, ella hablaba de este currículo oficial que debía tener una institución para lograr perfilar al futuro profesional. En pocas palabras, Glassman y Barrola, a ver ese audio, por favor, su audio. A ver, entonces, ella veía al currículo como un plan de estudios, ¿ya? Más que una experiencia, ella miraba, lo connotaba como un plan de estudio. Ella sostenía que su mirada del currículo iba más para educación superior, por ejemplo, se centra mucho en el currículo de educación superior, para la formación de futuros profesionales. Acuérdense que el currículo no solamente se aplica para educación básica, estimados estudiantes, se aplica también para la educación superior, ya sea pedagógica, tecnológica o universitaria, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, el currículo se utiliza en muchos campos, en todos los campos de estudio, en realidad. Muy bien. Bernstein, vamos a hablar un poquito de este autor. Él nos dice, ya en el año, se me pasó el año, hay que mencionarlo, en 1980 ya, eh, nos dice que el currículo define lo que se considera como conocimiento válido. Todo eso que se va aprendiendo se va quedando en nosotros como un conocimiento, ¿no?
pero tiene que ver mucho acá las formas pedagógicas de cómo yo enseño y cómo estos conocimientos se van haciendo válidos como un proceso que va trabajándose con el estudiante y va quedando en cada estudiante, ¿no? Porque va siendo asimilado. Muy bien. Lo que se pondera como la transmisión válida del mismo y la evaluación define lo que se toma como realización. Quiere decir, si el estudiante aprende, hace suyo ese conocimiento con las formas pedagógicas de cómo el docente enseña, y al final cuando yo valide de repente con un paso oral, como era muy usual antes, un paso oral, una prueba escrita, y el estudiante salía bien porque al terminar el bimestre él salía con una calificación de 18, 19, 20, se validaba el conocimiento. Ah, el niño o el estudiante aprendió, ¿no? Entonces también hablaba un poco de la evaluación. Ya en 1981, José Arnaz, muy bien, Arnaz también uno de los autores, ¿no? Que lo escuchábamos, ¿no? Y citado por varios conferencistas en temas de evaluación a nivel pues de conferencias con otros países, se coge mucho la teoría de José Arnaz también. Miren, nos dice que el currículo es un plan que norma y conduce explícitamente un proceso, porque tiene una consecución de pasos, procesos, eh, análisis de estudio situacional para saber cuál es la realidad de donde se va a aplicar el currículo, y ahí pues se concretiza y se determinan los procesos de enseñanza que se desarrolla en una institución educativa. Entonces, José Arnaz habla mucho de los documentos que cada institución debe tener para iniciar su proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Como es el proyecto educativo institucional, como es un currículo que permita atender a la población que va a ser beneficiada, en este caso los estudiantes, ¿no? Figueroa y Díaz Barriga, vamos a ver, para el mismo año, concibe el currículo como un proceso dinámico de adaptación al cambio social, ¿no? No es estático para él porque los procesos de enseñanza deben ser cambiantes, y también Figueroa y Díaz Barriga nos habla de que los contenidos tienen que ir cambiando por el paso del tiempo, no podemos enseñar lo mismo cada año, tiene que haber actualizaciones, depende de la coyuntura social, porque la sociedad cambia, los tiempos cambian y el currículo tiene que ir renovándose. Figueroa y Díaz Barriga de mente más abierta, con una connotación curricular flexible. Entonces su sistema de flexibilidad de Figueroa me sorprendía bastante, ¿no? Porque él no era un pensador tan cerrado, porque él decía que los cambios sociales hacen que también los documentos normativos del currículo, como documento normativo, tiene que también ir cambiando y adaptándose a los cambios, ¿no? Entonces hay que anotar mucho esta concepción. Y de él justamente nace uno de los principios del currículo, la flexibilidad curricular. El currículo es adaptable, es cambiante, no es modificable. No hay ningún currículo que sea estático. Al contrario, tiene que ser un currículo que se adapte, que sea dinámico, lo que él hablaba, ¿no? Muy bien con el aporte de Figueroa. En 1983 tenemos a eh, Guaine, eh, Heuner, nos dice que el currículo es la forma de acceder al conocimiento, lógicamente, ¿no? Entonces, con un currículo trabajado desde la escuela, para la escuela, y la forma como el maestro nos enseñe, nos permite acceder al conocimiento, porque todos hemos sido estudiantes, ¿no? Y en algún momento hemos tenido maestros, profesores que nos han impartido sus conocimientos, ¿no? Pero el maestro lo ha trabajado en base a su currículo, ya sea el práctico, el real, ya sea el operativo o el formal que utiliza, porque detrás de un maestro hay varios tipos de currículo, y lo veíamos el viernes en el video, ¿no? ¿Se acuerdan que uno de los muchachos en el video decía: yo manejo el operativo, el extracurricular y el oficial, dijo? Entonces, nosotros detrás que de cada uno de nosotros manejamos varios tipos de currículo, no solamente manejamos uno, ¿ah? Manejamos varios. Muy bien. Agotar su significado en algo estático, sino a través de las condiciones en que se realiza y se convierte. Es una forma particular de ponerse en contacto con la cultura, ¿no? Entonces, porque al momento que me enseñan, cuando me enseñaban historia, por ejemplo, y el profesor de historia, que recuerdo mucho, Almanza, de esos años en secundaria,
A mí me contaba la historia, yo volaba sin ir a Machu Picchu y ella conocía porque la sola forma de cómo el profesor hablaba de la cultura, cómo se apasionaba al momento de contar la historia, y él solamente, su silla, se sentaba. Nosotros estábamos motivadísimos porque cuando él entraba ya sabíamos que íbamos a escuchar historias fenomenales de estudios y de tanto conocimiento en lo que corresponde a historia, en el caso de él. Miren cómo a mí, yo recuerdo mucho a ese profesor porque él me acercaba a la cultura sin necesidad de visitar ese lugar. Yo ya me imaginaba todo por la sola forma o la didáctica que este maestro tenía para enseñar, ¿no? De los maestros se aprende mucho, ¿no? Y yo aprendí mucho de este maestro. Steinhaus, por ejemplo, otro autor muy importante. Es un autor que concibe el currículo como una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de los propósitos educativos, de tal forma que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Muy bien. Quiere decir que el currículo, acá noten, cuando él habla de una tentativa, él ya está introduciendo un término que hoy lo utilizamos y que el jueves lo vamos a escuchar. Una tentativa quiere decir algo, un supuesto, ¿no? Algo que se acerca al fin pedagógico, que tiene que ser formulado por el equipo docente. En pocas palabras, una hipótesis de trabajo que puede ser cierto o falso, una tentativa, algo que se acerca o no a una respuesta ante una situación. Si los estudiantes van a aprender, tengo que planificar y tengo que tener un currículo que tiene que acercarse a ese propósito, que los chicos aprendan. Pero el currículo lastimosamente, y eso es real, no se va a cumplir al 100%, exactamente al 100% sería lo ideal, pero lo real es que a veces se llega al 80, al 90%. Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Es difícil llegar al 100% exacto, ¿no? Al cumplimiento. En 1987, Grandi, por ejemplo, afirma que el currículo es una práctica. Ella lo ve al currículo como una parte práctica. Ella dice, pues la parte oficial puede estar muy bonito el papel, puede estar muy bonito la planificación, el currículo me dice muchas cosas, pero la realidad es otra, ¿no? Quiere decir que todos los que participan en ella son sujetos, no objetos, es decir, elementos activos, lo cual conlleva analizar la importancia que produce la intervención de los docentes dentro de este proceso educativo. Ella afirma que no solo se trata de ver cómo los profesores ven y trasladan el currículo a la práctica, sino si tiene el derecho y la obligación de aportar sus propios significados. Quiere decir que el docente también tiene que inyectar su experiencia en el currículo. No podemos ser tan metódicos de hacerlo el currículo como una receta exacta, con los mismos ingredientes. Lo que Grandi dice es que el docente debe también aportar desde sus propios conocimientos, desde sus propias investigaciones, de otras fuentes, alimentar y hacer más rico ese currículo. Ella habla mucho que el docente no se debe convertir en un agente tecnicista, repetidor. Me das la receta, igualito lo hago. No podemos convertirnos en tecnicistas. Grandi criticaba mucho, el docente tiene que ser innovador. Ella hablaba mucho de ello. O sea, tiene que ser práctico este currículo. Ella hablaba de lo que hoy diríamos, pues, todo queda en letra muerta, el papel aguanta todo. Ella decía, no, eso tiene que ser al revés. La práctica es lo que realmente hace que un alumno aprenda, ¿no? En el papel puede haber muchas cosas. A ver, vamos a ver cómo lo llevas a la enseñanza. 1988. Jimeno Sacristán, otro autor también que aporta mucho al currículo actual contemporáneo que tenemos. Definió el currículo como el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior, ¿no? Entonces, él recogía mucho que el contexto era muy importante, ¿no? El aspecto cultural, la sociedad aporta mucho a la construcción del currículo. Y la educación entre el conocimiento, la cultura heredada y el aprendizaje de los alumnos, quiere decir lo que los estudiantes traen consigo, es muy importante y hay que rescatarlo. No hay que
desmerecer esos conocimientos ocultos o esos currículos ocultos que nuestros niños traen. Las teorías, ideas, supuestos, aspiraciones y la práctica posible es importante para desarrollar conocimientos, los que nos sostiene Jimeno Sacristán, ¿no? En sus obras publicadas, ¿no? Kemis, por ejemplo, nos dice que el currículo es un producto de la historia humana y social, porque todo lo que va creando la historia, la humanidad, va quedando plasmado en los libros, va quedando plasmado en las investigaciones, en los estudios que otras personas hacen y que lo van plasmando en diferentes fuentes secundarias como los libros, ¿no? Y que esto va quedando como reflejo para las futuras generaciones. Entonces, el currículo va validándose en base a los procesos históricos que va viviendo el mundo, pero esto se va quedando como aportes para las futuras generaciones, ¿no? Un medio a través del cual los grupos poderosos han ejercido una influencia muy significativa sobre procesos de reproducción de la sociedad, incidiendo y quizás controlando los procesos mediante los cuales eran y son educados los jóvenes. Importante, ¿no? Él es un poco más, eh, un pensador más liberador, quiere ser más emancipador del currículo. ¿Por qué se los digo? Así para hacerlo rápido y no hagamos una cuestión de repente de conflicto en esta parte. Pero es verdad, según los estudios que yo he realizado y sobre algunos comentarios con otras personas conocedores del tema, muchos países, yo les comento, que adoptan un currículo para beneficio propio con el ideal que su país se forje como una nación que cada vez mejore, tanto en economía, en sus sistemas culturales, educativos, en muchos ámbitos. Pero ¿qué pasa? Que hay países con alta demanda y con alto nivel de desarrollo, como Estados Unidos, por ejemplo, que les conviene que los países como Perú, Bolivia, Ecuador mantengan un currículo que no les permita alimentar a una nación con ansias de querer surgir como país. En pocas palabras, les conviene que otros países se sigan manteniendo dependientes de la influencia del Banco Mundial, por ejemplo. Entonces, si yo los someto y no elevan su nivel cultural, ellos siempre van a necesitar de nosotros, porque la educación libera a los países y los hace crecer en muchas dimensiones, en lo social, lo político y lo cultural, como fue el caso de Finlandia, un país pequeño. Y a estos países grandes no les conviene países que desarrollen más de lo que les convendría o les afectaría económicamente a ellos. Entonces, hay que mantenerlos con esta línea, que no mejoren educación, que no apuesten más en educación, porque si mejoran, ya no van a necesitar de nosotros, y eso no le conviene. Eso es algo de lo que he leído mucho en las teorías de Kemis, quien hizo una revolución respecto al currículo. Y Kemis fue muy criticado por sus obras, ¿no? Pero en realidad tiene mucha razón, tiene mucha razón. Los países más desarrollados quieren que los países subdesarrollados se mantengan en ese nivel, para seguir siendo dependiente de estos grandes países por su gran mercado que tienen, ¿no? Este es un aporte de la... Muy bien. 1991, Alicia de Alba, ¿no? Define al currículo como un sistema de elementos culturales, ¿no? Acá hay que ver mucho las costumbres, hay que recoger la forma, el ideario de la persona, lo que tiene que ver mucho con los conocimientos, los valores, las costumbres, los valores como ese currículo oculto, ¿no? También, ¿no? Que cada persona trae, que conforma una propuesta política educativa, pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la forma o las creencias de repente que tiene Kelly no va a ser igual a Marita, y Marita tampoco a Miluska. Tenemos aspectos sociales o culturales comunes, como el lenguaje de repente, pero de repente tenemos familias que derivan de diferentes lugares o de repente de Lima propiamente, con ciertas costumbres, tradiciones, rasgos culturales distintos, ¿no? Por eso que ella nos dice, y por tanto la educación
que se imparte en las aulas tiene que respetar esas diversidades, tiene que respetar esa diversidad cultural. Y también tenemos que aprender de esa cultura. Es algo que Alicia de Alba le dio mucho énfasis. Hay que aprovechar este potencial cultural con el que viene cada estudiante. Incluso el docente también trae un currículo basado en la cultura, que también puede aportar a la práctica de los niños, ¿no? Me acuerdo que un profesor sabía enseñar quechua y él era quechua hablante, ¿no? Y él a veces se ponía a hablar con sus chiquitos en quechua y les enseñaba como una parte extracurricular, dictaba un taller de quechua y los chiquitos habían aprendido a hablar quechua, imagínense, en segundo y primer grado. Entonces, no todos, pero él hacía eso, pero era parte de su propuesta, ¿no? Que no lo hacía en sus horas, sino lo hacía fuera de ellas. Y los padres felices con esa práctica. Pero un error allí. El profesor lo hizo con acuerdo de los padres. No había comunicado al director. Bueno, al director le había dicho. Quienes se quejaron fueron los padres de otras aulas. ¿Por qué esa aula recibía esa parte? El profesor tuvo muy buena voluntad, pero eso tiene que ser aprobado en una asamblea. Ahí fue el error porque le criticaron mucho. Al siguiente año tuvo que dejar de enseñar esa parte porque él conocía. El problema que se generó fue el malestar de los padres de familia de otras aulas que también querían que sus hijos aprendan ello, ¿no? Entonces, para evitar el problema, el director cerró y le dijo que no enseñe ya. Pero bueno, la intención estaba bien, pero hay normas y las normas se deben respetar. César Coll, ¿no? Tiene claro las intenciones y el plan de acción, ¿no? Entonces él hablaba de que el currículo no solamente tiene que estar en un plan de actividades concebido como un currículo plasmado en documentos o un currículo oficial, sino tiene que ser un plan donde ésta se lleve a la práctica en acciones claras, en actividades pertinentes, que hagan que el currículo se convierta en una guía, pero teniendo en cuenta el contexto en el cual se va a desarrollar. Quiere decir conocer a los estudiantes, conocer la realidad económica, política, social donde se desenvuelve el estudiante, ¿no? A su vez plantea 4 preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Yo lo estoy complementando porque eso está en parte de su libro. ¿Cómo lo vamos a hacer y para qué enseñar? ¿No? Entonces, son preguntas que él se plantea, que son preguntas orientadoras en la mente del maestro para saber cómo trabajar su proceso de enseñanza y aprendizaje con sus estudiantes, ¿ya? El qué, el cuándo, el cómo y el para qué enseñar, ¿ya? Ya en el 2002, pues Soto señala que el currículo no es neutro, quiere decir que no es un currículo estático, no es un currículo que solamente recae en el rol solamente unilateral docente-estudiante, y debe ser considerado a partir de la triada, no solamente de 2 partes, pero tiene que incluirse profesor, contenido, contenido cultural y el estudiante. Contexto, en pocas palabras, el docente que enseña y el estudiante. Esa triada hace que haya una efectividad en el aprendizaje. Conforme a los tipos de hombre y comunidad deseados por la sociedad organizada, tenemos que tener un perfil del estudiante, cómo queremos que egrese el estudiante al terminar la educación básica, en este caso plantea Soto, y que hoy conocemos en el currículo nacional como el perfil del egreso, pero ya Soto nos hablaba que tenemos que mirar cuál es el tipo de hombre que queremos para la sociedad, el que enfrente retos o el que espere siempre que todo le caiga del cielo, que el Estado le provea de todo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Mirar un poco el trabajo de Soto, ¿no? Que hoy conocemos como el perfil del egreso, ¿no? 2005, George Posner, ¿no? Señala muchas interpretaciones sobre el currículo, 5 tipos de currículo, ¿no? El currículo oficial, miren lo que hablaba Posner, a ver, no sé si ahí está, 5 tipos de currículo para él, lo que ya habíamos hablado, el oficial, el operacional, el oculto, el nulo y el extracurricular. Él habla de los 5 currículos, así que tómenle foto. Y esos autores que yo les he mencionado es de George Posner. Él es el que formuló este planteamiento de trabajo, ¿no? El oficial que hemos hablado, el documento, el operacional, la acción del docente, el oculto, los conocimientos que ya traemos con nosotros, el nulo, el que no se debe enseñar por cierta edad porque no le va a servir mucho al estudiante,
y el extracurricular que está fuera de los horarios pero que complementan la enseñanza, como los talleres, ¿no?, que se hacen en las instituciones educativas. Ya en el 2006, Mendo afirma que el currículo es una construcción social. Y esto anoten, chicos, este es el concepto, el de Mendo, es el concepto más actual que el ministerio tiene en cuenta hoy en día y utilizado por muchos países. El currículo no se construye desde solamente una mirada, es una construcción social desde los diferentes autores, desde diferentes experiencias, desde diferentes aportes, se va consolidando y construyendo un currículo que permita realmente adaptarse a las necesidades educativas de un país y hace que en la escuela también los diferentes actores educativos también contribuyan a la construcción de un currículo que sea más pertinente a la atención de las necesidades educativas de los estudiantes, ¿no? Entonces, por eso que Mendo hablaba de que el currículo es una construcción social, ¿ya? Muy bien, entonces ahí estamos dando por terminado, de ahí están las referencias bibliográficas, de dónde se sacó las fuentes de esta información. Eso es por un lado. Bien, entonces ya estamos en las 7:39, sí tenemos tiempo todavía. También les publiqué este material, ya les publiqué este material, espero que lo hayan considerado, para el organizador. A ver, antes de ir cerrando, esta es la rúbrica del organizador gráfico para la semana 3 y 4. Tenemos que considerar, yo sé que ustedes saben que una rúbrica tiene elementos, tiene los indicadores de logro, sobresaliente, bueno, en desarrollo e inicio, son los descriptores de progreso. Acá tenemos, todos estos son los descriptores de progreso, ¿ya? Lo que está acá. Tenemos algunos criterios y yo sé que ustedes quieren sacar el puntaje más alto. ¿Qué debemos considerar en el organizador? Se deben identificar claramente las ideas principales y al menos 5 ideas secundarias, ¿ya?, sobre el tema tratado, sobre la línea, sobre los autores y la evolución del currículo a lo largo de la historia, ¿no?, o la historia del currículo, en pocas palabras. Siguiente criterio, niveles de jerarquización. Tiene que haber niveles de jerarquización en nuestro organizador, sea cual sea el que ustedes decidan, ¿no? Tiene que haber una organización. El gráfico está ordenado y es fácil de leer y comprender. Si es muy complejo porque le han puesto mucho texto, han copiado y le han puesto todo el texto, ya no tendría la finalidad de resumen, porque el organizador es justamente una organización de ideas de una manera resumida y está dentro de las técnicas de estudio de resumen. Por lo tanto, la connotación y la estructura tiene que ser resumida, ¿ya? No hay errores de gramática, ni ortográficos, ni errores de puntuación ni acentos. Respetemos mucho las reglas ortográficas, la mayúscula, el uso de los puntos, los signos de puntuación, hay que respetar mucho eso, ¿no? Eso está de más decirlo, pero sí lo considero en la rúbrica como parte de la estructura ortográfica, ¿no?, del texto. Retroalimentación. Demuestra mediante ejemplos y descripciones breves y precisas que comprendió el texto a través de la presentación de un organizador gráfico. Quiere decir que en el organizador podríamos también tener en cuenta algún ejemplo que podamos tener. Si voy a categorizar, por ejemplo, valga la redundancia, a Hilda Taba, por ejemplo, menciono su teoría basada en la construcción o en sus 7 niveles de construcción o 7 elementos, o de repente considero también a los 7 elementos, los menciono y se basa en la cultura, se basa en la organización de contenidos, pero abajo pongo, uno de los aspectos fundamentales es el diagnóstico. Por ejemplo, conocer las características y necesidades de los estudiantes, ¿ya? Ese es un factor muy importante que debemos considerar. Entonces ahí le ponemos un ejemplo, pero acá te dice poner ejemplos. Puede ser 2 ejemplos o un ejemplo mínimo, no hay problema, ¿ya? Podemos considerar. Bien, entonces considerando eso vamos a tener pues la nota más alta, que es
20, ¿no? Entonces yo creo que todos van a sacar esa nota. Estoy convencido que va a ser así. Bien, y tengo el material, un material más que ya por el tiempo no lo vamos a poder, pero sí les menciono rápidamente. Hay un material más, a ver, me parece que está acá. Ah, acá está. Bien. Hay un material más que les va a ayudar, pueden complementarlo, aunque ya todo lo que hemos dicho está acá, pero este material que yo les he publicado, que es este de acá, conceptos y definiciones del currículo, acá también hay varias definiciones que van a complementar lo que ya escucharon, ¿no? En el Prezi, en la presentación del Prezi que he mostrado hace un momento en las láminas, ¿no? Acá hay algunas definiciones más, pueden complementar a Tyler, que también que ya lo habíamos hablado. Acá hay uno nuevo, Penix, de 1968. Steinhaus sí estaba dentro del trabajo que presenté. A ver, vamos a ver. A ver. Listo. Ah, ya volvimos acá. Bien, ahora sí. Acá, por ejemplo, tenemos Penix, ya Steinhaus ya hablaba en 1987, Jimeno Sacristán también ya estaba citado pueden ayudarse acá, Penix, por ejemplo, de una descripción completa del currículo, el cual tiene por lo menos tres componentes: qué se va a estudiar, contenidos, cómo se va a realizar el estudio y la enseñanza, procesos didácticos, al método, y cuándo se presentan diversos temas, refiriéndose al orden de la instrucción. Todo tiene que ser programado. Miren cómo le introduce. La última es lo nuevo, ¿no? Que otros autores casi no hablaron, pero sí Hilda Taba hablaba de procesos que se deben seguir, ¿no? Ya, entonces tenemos Jimena Gobson, Idborn. El currículo es un plan de guía, mapa institucional desde la escuela, ¿no? Que permite guiar y es el horizonte hacia donde queremos llegar como institución, ¿no? Exige el empleo de estrategias que nos ayuden a examinar el sufrimiento y la supervivencia de lo tradicional y comprender la imposibilidad de generalizar, institucionalizar y mantenerlo innovador, ¿no? Entonces, él habla mucho de una mirada de ir trabajando en base a la innovación, ya que es algo que él promovía, ¿no? Ya en un contexto más actual, ya en el 2000, ¿no? Eh, Joseph Jackson sí estaba dentro de las diapositivas también. Robert Gagné también sí estaba Franklin Bobbitt también estaba en la lámina de... Pero acá pueden leerlo para que complementen esta información, porque si bien está si bien es cierto, está dentro del Prezi, pero acá pueden leerlo para que puedan afianzar un poco más la información. También Arnaz también estaba. Ololup sí no estaba, ¿no? Ese no estaba. A ver, vamos a mencionar. Menciona que el currículo es una experiencia de aprendizaje. Miren, un término nuevo, ya en el 2015, ¿no? Ololup tienen que citarlo porque es casi contemporáneo y él mira, sostiene ya una mirada a lo que hoy conocemos como experiencia de aprendizaje y que hoy se utiliza mucho en el trabajo del Ministerio de Educación, en esta educación remota que se introdujo el término curricular experiencia de aprendizaje, porque el escenario tiene que ser real, tiene que ser una experiencia rica para que el estudiante pueda aprender realmente, ¿no? ¿Y quién va a ser el constructor de este escenario? Es el docente con aporte de los estudiantes, ¿no? Guiada total diseñada para facilitar el aprendizaje de los alumnos, para establecer una relación de calidad entre lo que se aprende y lo que funciona fuera de la escuela, ¿no? Muy bien, Carrión también en el 2017 señala que el currículo es la posición que adopta una institución educativa frente a las necesidades y problemas. Claro, porque cada institución tiene que tener su propio currículo, su propio proyecto curricular institucional, ¿no? Su marco referencial es el currículo nacional, pero tiene que adaptarlo, no se puede aplicar igual porque cada institución es un mundo distinto, por lo tanto necesita una adaptación distinta del currículo y una adecuación y una contextualización a ese currículo, ¿no? Para convertirlo en un currículo real que responda realmente a las demandas de la escuela. Y ahí viene el trabajo articulado del director, docentes, estudiantes y padres de familia. Y finalmente en la UNESCO, sí, la UNESCO sí estaba citado también en el trabajo que presentamos en la... Los demás sí ya estaban en esto, así que es más complementario ese material
pero es el material de estudio en realidad. De ahí van a salir algunas preguntas, chicos, así que si no viene para el cuestionario 1, en el examen parcial sí va a venir algo de ello, de esta fichita que les acabo de mostrar, ¿ya? Así que sería bueno que lo impriman, son 2 hojitas nomás, así que preguntas que no de repente vienen para este cuestionario, pero sí vienen para el parcial, así que les voy avisando hoy. Bien, chicos, entonces creo que ya estamos en la hora, nos queda 1 minuto 38. Profesor, una pregunta. Sí, rapidito en este minuto que queda. A ver, Jenny, por favor. Profesor, lo que pasa es que quiero saber si el organizador gráfico, porque nosotros hacemos siempre mapas mentales, vamos a incorporar las veintitantas teorías. No necesariamente. Yo les he Las dicho en más el audio. importantes, las que para nosotros nos resultan las más interesantes. Así es, porque hay algunos autores que repiten en algunas connotaciones. Entonces, las que ustedes consideren y que trate de iluminarnos mejor esa evolución histórica. No coloquen todas, porque si no vamos a trabajar más por el organizador y ustedes tienen otros cursos también. Traten de que sea solvente, tampoco que sea tan pobre, pero traten de que en ese organizador se registre todo lo que hemos aprendido en estos 2 días, porque hemos hablado justamente de la historia. No es colocar todo, no me gustaría que se desgasten tanto cuando Unos también 5, tienen profe. otras actividades. Claro, ya ustedes dependan cuántas, pero ya 5 es muy poco también, creo. Más su ejemplo, Sí, ¿verdad, profesor? lo que pasa Hablamos es de 10. que nosotros vamos a apuntar primeramente a qué apuntan, primeramente, ¿no? A qué apuntaban, y aparte usted dijo que digamos cuál era la enseñanza a que ellos apuntaban, pero como 4 o 5 me pareció que usted dijo, puntos en los cuales ellos se referían, y aparte un ejemplo. No.